Israel es uno de los países más controvertidos del mundo y lo cierto es que resulta muy difícil hablar de él sin referirnos a guerras, religión o conflictos políticos varios. Sin embargo, con este vídeo en VisualPolitik queremos verter luz sobre otra cara de este país. Porque amigos, en las últimas décadas Israel se ha convertido en una de las mayores potencias tecnológicas del mundo y esto es algo que resulta sorprendente. Hablamos de un país pequeño, que con apenas 8 millones de habitantes, una población inferior a la de Andalucía y una superficie equiparable a la de la Comunidad Valenciana en España o El Salvador en Latinoamérica, cuenta, atentos, con más de 4.000 compañías tecnológicas. Y 80 de las 500 mayores empresas del mundo tienen aquí filiales orientadas a la investigación y la innovación. De hecho, Tel Aviv es, tras Silicon Valley, el polo de tecnología e innovación más importante del mundo. Y aunque parezca mentira por su reducido tamaño, Israel es el tercer país, solo tras Estados Unidos y China, con más empresas cotizando en el Nasdaq, la bolsa de valores de Estados Unidos orientada preferentemente a compañías tecnológicas. Hablamos de que Israel tiene más empresas cotizando en este mercado que la suma de España, Italia, Francia, Alemania y Holanda. Casi nada. Pero ¿queréis ejemplos concretos? Pues bien, en Israel se está desarrollando gran parte del hardware del próximo iPhone 8. Muchas de las características de Google son made in Israel e Intel, el líder mundial de microchips, le debe gran parte de su éxito a las innovaciones de su filial hebrea, la cual, por cierto, con más de 11.000 trabajadores, es una de las mayores empresas de todo el país. Bueno, e incluso Microsoft ha llegado a considerarse como una empresa semi-israelí. It is a hub of innovation, with top-notch computer science academic institutes and revolutionary technologies. PayPal, IBM, Cisco, Amazon, Facebook, son muchas las empresas que utilizamos cada día cuya tecnología depende en gran medida de este país volcado con la I+D+I. Y es que este sector supone ya, ojo, más del 12% del PIB nacional, más que el turismo en España, por ejemplo, y la mitad de todas las exportaciones. Y os preguntaréis, ¿cómo ha conseguido Israel semejante éxito? Porque este es el punto más importante. Habitualmente se alude a factores culturales, pero hoy queremos prestar atención a 3 políticas claves en todo este proceso. Yozma. En Israel, la década de los 80 se recuerda como una década horrible, especialmente desde el punto de vista económico. Por aquel entonces, el país atravesaba una dura crisis. La inflación entre 1980 y 1985 superó el 100% cada año. Los déficits públicos y la deuda eran prácticamente inasumibles y la economía en general estaba maniatada por una excesiva intervención del Estado. En buena medida, aquel Israel era muy dependiente de la ayuda llegada desde diferentes partes del mundo. Y aunque la situación comenzó a estabilizarse a finales de los 80, justo en ese momento comenzó la masiva llegada de población judía procedente de los diferentes territorios de la Unión Soviética. En poco tiempo llegarían al país 800.000 personas. Ojo con la magnitud, porque fue algo así como si en apenas una década llegaran a España 9 millones de inmigrantes. Y en este contexto, la pregunta era clara: ¿cómo generar empleos para tantas personas con una economía deprimida? Sin duda, a Israel le tocaba cambiar. ¿Nos curamos como equipo o nos desmoronamos? En un primer momento, el gobierno apostó por explotar la cualificación de los recién llegados, promoviendo la creación de empresas con subsidios e incubadoras que apoyasen la labor de los emprendedores. Pero pronto se dieron cuenta de que este sistema, aunque conseguía desarrollar ideas, apenas lograba crear empresas prósperas. Los inmigrantes no tenían experiencia en la gestión, carecían de redes comerciales y apenas conseguían financiación. Al fin y al cabo, ¿quién iba a invertir su dinero en un lugar tan convulso como Israel? Y aquí fue donde el gobierno de Israel se dio cuenta de que la clave estaba en apostar por atraer el capital riesgo internacional, es decir, atraer a aquellos fondos orientados a financiar nuevas ideas y nuevas empresas. Dense ustedes cuenta que aquellas sociedades más avanzadas, aquellos países más avanzados, tienen unos capitales de riesgo muy fuertes. Para lograrlo crearon el ingenioso y exitoso programa Yozma. Con él el gobierno creó 10 fondos de capital riesgo y puso 100 millones de dólares sobre la mesa, bajo las siguientes condiciones. Cada fondo que recaudara 12 millones de inversores privados recibiría a cambio 8 millones de inversión pública. El gobierno se quedaba con el 40% de la propiedad, pero en caso de que los proyectos tuviesen éxito, los inversores podían hacerse con la participación del gobierno simplemente devolviéndole la aportación inicial más unos pocos intereses. Después del éxito del Yozma, todo fue como una bola de nieve. Más fondos vieron el éxito y decidieron venir a Israel, y el fondo que creamos captó más dinero.
Todo empezó con 200 millones y en 10 años ya habíamos conseguido traer 15.000 para invertir en compañías locales. Es decir, amigos, si las cosas iban bien, el beneficio recaía fundamentalmente en los inversores. Y si las cosas marchaban mal, el gobierno compartía la pérdida. Esto puede parecer injusto, pero lo cierto es que la inversión pública requerida era relativamente pequeña. Y además, el gobierno esperaba recuperar cualquier pérdida con los impuestos que generase esta nueva industria. Desde entonces, prácticamente todos los programas públicos en Israel han seguido este esquema. Y lo cierto es que los resultados no pudieron ser mejores. El dinero internacional comenzó a llegar. Hubo financiación para prácticamente cualquier idea y tan solo en los primeros 8 años el número de fondos pasó de 20 a 513. El resultado es que hoy Israel tiene uno de los mayores ecosistemas de capital emprendedor del mundo y de acuerdo a los últimos datos de la OCDE, la inversión disponible para lanzar nuevas empresas supera, ojo, los $150 por persona y año. En España, por comparar, esta cifra se reduce a poco más de $3,5, 40 veces menos. La clave en todo este proceso es que los fondos de capital riesgo no solo aportan dinero, también experiencia, gestión y contactos vitales. Inmigración. Israel es el país del mundo más abierto a la inmigración. 1 de cada 3 ciudadanos ha nacido en el extranjero y 9 de cada 10 son bien inmigrantes, bien hijos o nietos de inmigrantes. Un caudal de inmigración impresionante que explica que su población haya pasado de apenas 800.000 habitantes en 1948, cuando se funda el país, a más de 8 millones hoy en día. Es decir, en poco más de 60 años se ha multiplicado por 10. En esta última ronda de inmigrantes, aproximadamente 50 judíos franceses llegaron al aeropuerto de Ben Gurión en Tel Aviv. De hecho, Israel es la única nación de la historia que recoge explícitamente en sus documentos fundacionales la necesidad de tener una política de inmigración abierta. Así, conforme a la ley de retorno aprobada en 1950 y aún hoy en vigor, todo judío, independientemente de dónde haya nacido, tiene derecho a trasladarse a Israel. Y este no es un factor baladí. La inmigración ha contribuido tanto al milagro económico como cualquier otro factor. Y es que, a pesar de lo que dicen muchos populistas, las naciones más ricas tienden a ser aquellas que tienen más inmigrantes. Entre otros factores porque estos suelen tener tasas de emprendimiento superiores a las de la población local y porque además impulsan el comercio internacional, especialmente con sus países de origen. Por cierto, próximamente le dedicaremos un vídeo a esta cuestión. Educación. La apuesta de Israel por contar con un sistema de educación de altísima calidad forma parte casi de su identidad. Ya en 1918, 30 años antes de la propia fundación del Estado de Israel, los colonos judíos fundaron la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y hoy el país cuenta con una de las mayores tasas de población con estudios universitarios del mundo. Y sobre todo, hay que decirlo, ha hecho muy bien los deberes en cuanto a la integración entre empresa y universidad. La financiación de las universidades de Israel, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en España, depende en gran medida de los proyectos financiados por empresas privadas, con lo que existen incentivos evidentes a colaborar con ellas. Y además logran la mayor ratio de creación de empresas de toda la OCDE. La transferencia de conocimiento es imprescindible y esto nos está llevando al mundo universitario, al mundo profesional, a colaborar cada vez de manera más estrecha. Yo creo que eso es muy bueno. En Israel las ideas se transforman en empresas y en empleos. Bien, todos estos elementos, junto a factores culturales como la yuzpa, la tendencia a cuestionar todo, que es clave en la cultura judía, el ejército y la mili obligatoria, que favorecen la movilidad social poniendo en contacto directo a jóvenes de diferentes estratos sociales y formaciones, o las reformas de Netanyahu en 2003, de las que ya hablaremos, han alimentado el éxito de Israel. Un país que desde 1980 ha más que duplicado su población, ha multiplicado por 4 el número de empleos y ha crecido a una tasa media del 4% anual, de tal forma que hoy su PIB per cápita, con $36.000, es superior, por ejemplo, al de España o Italia. Bueno, ¿tú qué opinas? ¿Se consolidará Israel como la mayor potencia tecnológica del mundo? ¿Es replicable su modelo a otros países? Espero que te haya resultado interesante este vídeo. Ya sabes que podrás encontrar muchos más en nuestro canal de YouTube y también los próximos domingos en lavanguardia.com. Un saludo y hasta la próxima, amigos.